Buenas tardes a todas, a todos. Me da muchísimo gusto estar en Querétaro por varias razones. La primera, pues por lo que representa Querétaro en la historia de México y en las tres grandes transformaciones y por supuesto en la cuarta transformación de la vida pública de México. Arriba Querétaro. La segunda, les platicaba hace un rato a algunos compañeros, compañeras, que en el 2006, después del terrible fraude electoral que vivimos, recuerdan el desafuero y después el presidente Andrés Manuel López Obrador debería de haber sido el presidente en 2006. Sin embargo, se hizo un fraude electoral en donde las instituciones electorales fueron parte de ese fraude. En vez de ser árbitros imparciales, se convirtieron en los perpetuadores de la antidemocracia y fueron parte de ese fraude electoral. Y ahí, después de ello, se constituyó lo que fue el gobierno legítimo de México. Y le pusimos la banda presidencial, se la puso Rosario Ibarra de Piedra, Andrés Manuel López Obrador, para demostrar durante ese terrible sexenio de Calderón que llevó a esta situación que seguimos todavía viviendo de terrible violencia en nuestro país. Durante ese sexenio el presidente fue el presidente legítimo, para seguir insistiendo en que había un fraude electoral. Y desde ahí nos organizó en lo que fueron los cimientos de nuestro partido, de Morena, que fue el gobierno legítimo. Ahí tuve el privilegio de formar parte de lo que fue el gabinete del gobierno legítimo como secretaria del Patrimonio Nacional. Había sido secretaria de Medio Ambiente cuando él fue jefe de gobierno, después su vocera en la campaña del 2006 y después fui parte del gabinete del gobierno legítimo. Y desde ahí tuvimos dos grandes tareas. La primera, encabezar el movimiento de las Adelitas en contra de la privatización del petróleo. En 2008, Calderón trató de hacer una reforma, que hubo un movimiento nacional muy fuerte y ahí logramos evitar la privatización del sector energético, cosa que después no ocurrió en el 2013. Pero ahí estuvimos con este movimiento de mujeres defendiendo el petróleo de la nación. Pero también nos mandó a organizar al territorio, a tocar casa por casa, lo que hacemos y seguimos haciendo, a ir concientizando lo que llamamos la revolución de las conciencias, a ir informando, hablando con la gente de lo que significaba la transformación de México y cambiar el modelo de desarrollo. Y nos mandaron aquí con Sinué Piedragil, que por aquí debe de andar, a encabezar el trabajo en Querétaro y en San Luis Potosí. Así que me tocó recorrer cada municipio de Querétaro, informando sobre la lucha del presidente Andrés Manuel López Obrador. No teníamos recursos, utilizábamos nuestros propios recursos, nuestro propio vehículo, íbamos con credenciales de papel que tenían una mica, credencializando para el gobierno legítimo de México. Ese fue el antecedente del Movimiento de Regeneración Nacional. Éramos 10, 15, y hoy Andrés Manuel López Obrador es presidente de la República. Ese es
la hazaña del pueblo de México. Fíjense, acabamos de cumplir 4 años del triunfo de la democracia, de la victoria del pueblo. Y vale la pena, como decía aquí el senador Gilberto, mencionar algunos de los grandes logros del presidente Andrés Manuel López Obrador. Porque siempre hay que marcar, no podemos envolvernos en algo en lo que no somos. Aquí hay 2 proyectos de nación. El proyecto de nación de la Cuarta Transformación y el proyecto del conservadurismo. Eso que nos enseña todos los días el presidente en las mañaneras y que está insistiendo y insistiendo. Porque no podemos diluirnos, porque entonces dejaríamos de ser lo que somos. Tenemos que recordar siempre de dónde viene este movimiento para tener claro en dónde estamos y hacia dónde vamos. Y en estos 3 años y medio han cambiado muchas cosas en el país. Hoy 25 millones de familias reciben un apoyo del gobierno de México. 25 millones de familias. Todos los adultos mayores de 65 y más reciben su pensión. Algo inimaginable. Todos los jóvenes de preparatoria reciben un apoyo para estudiar. El Estado recuperó la rectoría sobre la economía. Recuerden que durante muchos años se nos fue inculcando que lo mejor de todo era el mercado, que el Estado debía dejar de participar en todos los sectores de la economía. Y con todo ello se fueron privatizando las grandes riquezas de la nación. La peor época fue la de Salinas de Gortari, en donde se privatizó Teléfonos de México, se privatizaron las siderurgias, cientos y cientos de empresas públicas que se entregaron a la iniciativa privada, nacional y extranjera, y se fue perdiendo la rectoría del Estado sobre la economía. Llegaron a decir que lo mejor en ese proceso era que México dejara de producir y comprara todo afuera. Así llegamos a importar más del 50% de las gasolinas que consumimos. Un porcentaje importantísimo del maíz que antes se producía en México se comenzó a importar. Y empezamos a generar en nuestro país una circunstancia de enormes desigualdades. Se llegó a decir que lo mejor era la educación privada. Se dejó de invertir en educación pública. Se le dijo a los jóvenes que si tenían dinero podían estudiar la preparatoria y si no, pues no. Que si tenían dinero podían estudiar la universidad y que si no, pues no. Se convirtió el mercado, el dinero, en el gran dios del proyecto económico. Y se sigue pensando en muchos lados como la privatización del agua. Y nosotros no estamos de acuerdo en eso. Si bien creemos en la inversión privada, creemos en el libre mercado, creemos que el Estado tiene una participación fundamental en la economía. Y por eso CFE y Pemex tienen que seguir siendo empresas del Estado. Así que de fondo, ¿qué ha hecho el presidente López Obrador? Cambió el modelo económico de tajo, dejó atrás el neoliberalismo y está construyendo un modelo que él llama el modelo de la economía moral.
que tiene una serie de principios fundamentales que vale la pena recordar. El primer principio dice, que es en lo que creemos, por el bien de todos, primero los pobres. No solo es un principio humanista, de solidaridad, de amor al prójimo. Tiene que ver con que no puede haber desarrollo si dejamos a la mayoría atrás. Tiene que ver con que no puede haber paz si hay injusticia. Ese principio tiene que ver con que no es el esfuerzo personal el que va a sacar a la persona de la pobreza. Tiene que ver con que tiene que haber presupuesto público para garantizar los grandes derechos, educación, salud, y tiene que ver con que el Estado tiene que distribuir los recursos públicos para beneficio de la gente. En ese fondo está las 25 millones de familias que reciben hoy un apoyo del Gobierno de México. Ningún otro proyecto lo hubiera sustentado. El otro principio en el que creemos es que no puede haber gobierno rico y pueblo pobre. ¿De dónde han salido los grandes recursos para el desarrollo nacional que ha impulsado el presidente López Obrador? ¿De dónde? ¿De dónde se dan tantos apoyos a la gente? ¿De dónde hay presupuesto para hacer el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya, el tren transísmico? ¿De dónde hay recursos para construir carreteras por todo el país? ¿De dónde salen los recursos para las coquizadoras? ¿De dónde salen los recursos para la refinería Olmeca? ¿De dónde salen los recursos para el desarrollo nacional? Pues porque no puede haber gobierno rico y pueblo pobre. Eso quiere decir austeridad republicana. Eso quiere decir un gobierno que no le pese al pueblo, que no le cueste al pueblo. Y eso quiere decir que no puede haber evasión fiscal, que aquí el que más tiene que pagar sus impuestos. Eso quiere decir que se acabó la corrupción, que no puede ser que los grandes beneficiarios del presupuesto público sean los de arriba, que no más Fobaproas, que no más rescates carreteros, que el dinero va al pueblo de México. Ese es el fondo y el principio de nuestro proyecto. ¿Qué otro principio creemos? Creemos en que el Estado debe proveer los principales derechos. Que si Vasconcelos hizo la Secretaría de Educación Pública con la educación básica como educación pública, nosotros creemos en la educación pública, desde la educación inicial hasta la universidad, y que debe ser la mejor, que no debe ser que el que tenga dinero pueda ir a la universidad. Por eso el presidente ha creado las universidades Benito Juárez. Les comparto que en la Ciudad de México creamos 2 nuevas universidades públicas, la Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud. Y en la ciudad 36,000 jóvenes que antes eran rechazados, hoy tienen un espacio en una universidad pública.
Voy a dejar la democracia al final para hablar de la reforma electoral. Creemos en la no discriminación. No es un asunto de tolerancia, es un asunto de inclusión, es un asunto de humanismo. No queremos el clasismo, no queremos el racismo y todos esos ismos que han hecho tanto daño a México y que los venimos cargando desde la colonia y que es el fundamento del conservadurismo. Aquí todos somos iguales y al que menos tiene, más se le da para que seamos más iguales. Creemos también en la igualdad de las mujeres. Es falso que las mujeres no podamos. Porque la violencia contra las mujeres tiene que ver en el fondo con eso, con la discriminación, con una idea de que la mujer es menos, que no tiene derecho a participar en política o no tiene derecho a los mismos salarios. Y tan creemos en eso que el presidente de México es el primero que tiene un gabinete paritario. El presidente de México tiene una mujer al frente de la Secretaría de Seguridad Pública. Propuso una gobernadora en el Banco de México. Y nuestro movimiento tiene hoy el mismo número de gobernadoras que lo que ha habido en la historia de México. 7 gobernadoras representan nuestro movimiento en el país. Y nosotros creemos también en la lucha pacífica, en la vía electoral. Fíjense el ejemplo que ha dado el presidente López Obrador en América Latina. Hoy México es de los países más reconocidos a nivel mundial por la dignidad de nuestro presidente y de lo que hemos logrado en 3 años y medio. Porque a lo mejor es demasiado decirlo, pero sí lo creo. El triunfo de Petro en Colombia tiene que ver con Andrés Manuel López Obrador. Y el triunfo de Boric en Chile tiene que ver con Andrés Manuel López Obrador. Y la vida de Evo Morales tiene que ver con Andrés Manuel López Obrador. Y vean la visión del presidente. Hoy no solo está planteando la unión de América Latina, sino que frente a las grandes potencias y el crecimiento de China en la economía mundial, está planteando que América como continente tiene que tener una integración económica para beneficio de los que menos tienen. La cooperación para el desarrollo de la que siempre habló. Que imagínense nada más, hoy el presidente de México está representando a todos los países de América Central. Por primera vez. Y a Cuba también. Esa es la historia que estamos viviendo. Tenemos que sentirnos orgullosos cuando
Mi padre me contaba que de niño fue con sus papás a entregar gallinas para la expropiación petrolera. ¿Qué siente uno? Un enorme orgullo. Así que a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, lo que les vamos a decir es: fuimos protagonistas de la cuarta transformación de la vida pública de México, con orgullo, con dignidad y con amor. Y creemos también en la democracia. No creemos en el autoritarismo. Critican luego al presidente de que está queriendo militarizar con la Guardia Nacional. Y hay dos argumentos que él da más argumentos, pero hay dos que yo rescato de manera muy importante. El primero es que el ejército mexicano surgió de una revolución, de la Revolución Mexicana. No es un ejército de élite, es un ejército que es pueblo uniformado. Y lo segundo, ¿quién da la orden frente a la represión, frente a la guerra? No es el mando militar, es el mando civil, porque el presidente es el jefe de las Fuerzas Armadas. Así que no es cierto que se quiera militarizar al país. Lo que se quiere es brindar paz y seguridad. Y eso se logra solamente con la justicia y con un proyecto, un programa para disminuir las desigualdades y una fuerza nacional que permita enfrentar y proteger al pueblo de México. Decía la democracia. Nosotros creemos en la democracia, no creemos en la represión. Nunca un policía, un soldado debe poner la mano a ningún ciudadano. Pero falta todavía para conquistar la democracia en nuestro país. ¿Por qué falta? Porque ha habido reformas y reformas electorales desde hace mucho. Nosotros vivimos el primer fraude electoral en 1988. Y esas reformas electorales no han garantizado la democracia electoral ni la democracia participativa. Hay órganos electorales, el Instituto Nacional Electoral, cuyos consejeros se quedaron en el viejo régimen. Fíjense nada más, le quitaron la candidatura a dos de nuestros compañeros, en Guerrero y en Michoacán, con argumentos falaces. En el 2000, cuando supuestamente era la gran transición a la democracia, pues en realidad no fue un cambio con Fox, fue más de lo mismo, o peor, en muchas cosas. Se quedó el viejo régimen, el de la corrupción, el de los privilegios. Después, en el 2006, decíamos, el terrible fraude electoral contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Y quién fue el artífice? El Instituto Electoral, entonces Instituto Federal Electoral. Fueron ellos, los consejeros, los que fueron parte del fraude electoral. Y después, en el 2012, que se demostró la compra del voto. ¿Y qué hizo el Tribunal Electoral? Validó la elección. Así que en el 2018 no se ganó gracias a un organismo electoral imparcial. Fue el pueblo de México quien impuso la democracia. Y a partir de ahí, el Instituto Electoral, no todos, pero sí la mayoría de sus consejeros y muchos magistrados, no todos también, pero muchos, se han dedicado a estar en contra de la democracia.
Bueno, ¿qué fue la revocación de mandato? Fíjense, está en la Constitución, por cierto, otro logro del presidente López Obrador, porque la revocación de mandato no solo fue para el presidente López Obrador. A partir de ahora, el pueblo de México tiene un instrumento. Y cualquier presidente o presidenta que llegue si traiciona al pueblo de México, revocación de mandato. Como un instrumento del pueblo de México. El pueblo pone y el pueblo quita. Pero ¿quién fue el principal opositor de la revocación de mandato? Que querían más dinero, que solo una tercera parte de las casillas, que pusieron las casillas más escondidas que podrían haber puesto. Una tercera parte. Les falló, por cierto, porque más de 15 millones de mexicanos ratificaron al presidente López Obrador. Y ahora el presidente nos pone a trabajar otra vez, porque él no nos deja de poner a trabajar, al pueblo de México. Y ahora nos pone a trabajar para que se discuta casa por casa, en los rincones de nuestro país, una nueva reforma democrática, electoral. No voy a abundar mucho en su contenido, pero sí en algo que creo que es muy importante para poderla explicar. La primera, los partidos políticos dejan de tener recursos públicos de manera permanente. Todos. Que solo haya financiamiento para las campañas electorales. Pero no tenemos por qué cargar burocracias partidarias. ¿Saben cuánto se ahorra con ello? 24,000 millones de pesos. Para que tengan una idea, el presupuesto de la Universidad Autónoma Metropolitana es de cerca de 15,000 millones de pesos. El presupuesto de la UNAM es de 45,000 millones de pesos. O sea, con ese recurso se podría construir una nueva universidad pública de dimensión nacional, en vez de que se lo estén ganando los burócratas de los partidos políticos. Que si se quiere hacer política, no necesitamos un salario. La política es un instrumento de transformación. No necesitamos que esas burocracias partidarias tengan recursos permanentes, porque se vuelven una élite. Va a haber más democracia si se distribuyen los recursos de manera diferente. Lo segundo, ya no más el Instituto Nacional Electoral, sus consejeros, decididos entre los partidos políticos, en la Cámara. Como acuerdos, a ti te toca este, a ti te toca aquel, aquí te... ¿Quieres ser consejero electoral? Gánate el voto popular. Porque de esa manera no van a estar representando a un partido, a un diputado que lo propuso, a un amigo, a un compadre. Van a representar al pueblo de México. Y eso garantiza la imparcialidad. Que quiere ser magistrado del Tribunal Electoral, gánate el voto popular. Ya no más amiguismos, compadrazgos. Es la garantía de la imparcialidad de los órganos electorales. Y la tercera, desaparecen los plurinominales. ¿Eres representante popular? Pues eres representante popular.
entre otras. Ya el INE ya no se llama INE, ya se llamará Instituto de Elecciones y Consultas. Y desaparecen los institutos electorales locales, las famosas OPLES. Un solo organismo, ¿para qué queremos tantos? Que son extensiones de los gobernadores, de las gobernadoras. Es decir, el presidente López Obrador dijo, va a haber cambios de raíz. Y están habiendo cambios de raíz, de fondo en nuestro México. Y ahora vamos por un México más democrático, más representativo, donde el pueblo decida. Y por ello es fundamental que vayamos de nuevo a las asambleas, casa por casa, que discutamos esta reforma democrática del pueblo de México. Le debemos mucho al presidente Andrés Manuel López Obrador. Es un hombre que nunca se rindió, que fue conquistando uno a uno el corazón del pueblo de México. Y por eso está ahí. Y hay que seguirlo apoyando. Son 2 años de su mandato y sigue siendo un presidente fuerte y va a seguir siendo un presidente fuerte porque lo quiere el pueblo de México. Y no le vamos a regatear nada. Al contrario, no está solo, tiene el pueblo de México consigo. Que no se nos olvide que sí hay 2 proyectos de nación. Nuestro proyecto que significa justicia, que significa democracia, que significa inversión, que significa desarrollo, que significa protección del medio ambiente, que significa que los recursos del pueblo son para el pueblo, que significa soberanía, que significa justicia y que significa la disminución de las desigualdades. Y hay otro proyecto que quiere seguir utilizando los recursos públicos para el beneficio de unos cuantos. Es el gobierno del pueblo y para el pueblo frente al gobierno de unos cuantos. Ese es el camino y ese es nuestro proyecto. Así que hoy, compañeros, compañeras, tenemos varias tareas. La primera tarea es ir a informar sobre la reforma democrática, la reforma electoral. La segunda tarea es seguir fortaleciendo nuestro proyecto. Y el tercer proyecto también es fortalecer a nuestro partido en este proceso que se viene. Lo más importante es que si pedimos democracia afuera, haya democracia adentro, hay que ser consecuentes. Y que le quede claro a todo México. Morena está más unido que nunca. Y eso depende de cada uno de nosotros. No se nos olvide por qué luchamos. Los encargos que tenemos que no son cargos. Nunca se nos olvide el pueblo de México. Nunca se nos olviden nuestros principios. Y si tenemos claro eso, siempre vamos a estar unidos. Se van a quedar con las ganas si alguien cree que va a haber división en Morena. Al contrario, estamos unidos con el presidente Andrés Manuel López Obrador y estamos unidos por la transformación de México. Ese es nuestro corazón y nuestro pensamiento y nuestra tarea. Así como hemos conquistado conciencias durante muchos años, tenemos que seguir construyendo conciencias y construyendo corazones, porque
Nosotros creemos siempre en la esperanza, nunca en el miedo. Siempre nos va a guiar la esperanza de un México más justo, de un México más soberano. ¡Que viva Querétaro! ¡Que viva nuestro movimiento! ¡Que viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Que viva México! ¡Viva! Presidenta, muchas gracias a la compañera Claudia Sheinbaum. Voy cantando mi cielo, qué lindo rayito de sol. Patriotas Televisión, imágenes que apantallan.